Retomamos nuestra agenda y a seguidas nos estará acompañando el señor Kerdeni Medina, licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Caribe, máster en Accesibilidad Universal y Diseño por la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 20 años de experiencia en la gestión pública y actualmente se desempeña como responsable de los proyectos de accesibilidad y diseño universal de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, donde coordina el proyecto de accesibilidad en los procesos de facilitación del transporte aéreo, con el que se busca promover la mejora de la accesibilidad en los servicios, infraestructuras y nuevas tecnologías en los aeropuertos del país. El licenciado Kerdeni Medina estará desarrollando el tema Avances en la accesibilidad universal para el transporte aéreo en la República Dominicana y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Súper contento de poder estar en esta mañana compartiendo con toda la audiencia y poder compartir las experiencias de República Dominicana. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a estar de alguna manera compartiendo experiencias en temas de accesibilidad universal en los procesos de facilitación del transporte aéreo. Me gustaría, por favor, para hacerlo más dinámico y no tener que, digamos, que preguntarles si ustedes conocen cuál es el concepto de accesibilidad universal, si en algún momento lo han identificado dentro del contexto de la facilitación y si han establecido algún tipo de interacción con este concepto. Les voy a pedir que den una palmada el que lo haya hecho. Muy bien. Al final de la presentación me gustaría compartir experiencias con ustedes. Desde mi punto de vista, la accesibilidad es llegar de manera efectiva a un lugar, a un entorno, a un servicio, ya sea físico o virtual. Y esto tenemos que pensarlo desde las necesidades que tenemos todas las personas. Es decir, todas las personas a nivel general. Las necesidades que tenemos a la hora de interactuar con los espacios, pues de manera muy concreta tenemos necesidades. Esas necesidades están en las barreras que nosotros mismos provocamos a la hora de diseñar un espacio. ¿Por qué? Porque afectamos a un colectivo de personas y ese colectivo de personas probablemente no sabemos que tiene esa necesidad. Por eso, ya hace unos años, en Estados Unidos, pues se fomenta lo que es el diseño universal a través de la Universidad de Carolina del Norte y justamente este concepto se enfoca de manera muy concreta en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vamos a ver en nuestra primera lámina. Vamos a ver 3 láminas inicialmente. Voy a tratar de, por temas de tiempo, ser muy concreto y que los antecedentes sean, digamos, muy alineados, ¿no?, al tiempo que tenemos. La Convención promueve que el transporte en todos sus ámbitos pueda ser accesible para todas las personas y la aviación no está exenta de esto. Realmente promueve todo el tema del diseño universal, promueve todo el tema de potenciar las capacidades de los individuos y por eso desde la aviación, desde la parte de facilitación, ya hace un tiempo pues se viene trabajando de manera importante a través de reuniones como esta, lo que son propuestas. En el 2010 se presenta la nota de estudio en Chile que promueve todo lo que tiene que ver con la mejora de las facilidades para personas con discapacidad. Posteriormente, en el 2012, se plantea de manera muy concreta ya, o se aprueba más bien, la resolución A2021 de la CLAC, donde allí se promueve lo que es el manual
de acceso a pasajeros con discapacidad. Luego de este proceso, pues ya se aprueba el manual, el documento 9984, que la resolución, o más bien la Asamblea 38, insta a todos los países miembros a que puedan tomar en cuenta este documento. Y es importante porque justamente dentro de lo que es la toma en cuenta de este documento, se plantean dos elementos muy importantes. El artículo 2 habla de lo que es la parte de instrucción. Instrucción, y el artículo 13 también nos habla de manera muy concreta de poder cumplir todo el proceso normativo creando un órgano que pueda de alguna manera pues supervisar desde las altas instancias todo el tema de accesibilidad universal, provocando que los operadores a nivel concreto puedan también tener un área de accesibilidad para poder apoyar a todos sus espacios. Ayer se hablaba de que todo el sector debemos constituirnos en uno solo. Y el tema de la accesibilidad no es inherente a esto. La accesibilidad es transversal y afecta de manera directa no solamente a las personas con discapacidad, también afecta, y cuando hablo de discapacidad, hablo de personas con discapacidad reconocida. También afecta a todas las personas que tenemos algún tipo de necesidad de manera concreta. En el momento que no tenemos la facilidad de conversar o de hablar con una persona que maneje otro idioma, ya tenemos una barrera de accesibilidad. Cuando tenemos dificultades para poder acceder a un espacio, porque simplemente el espacio no tiene las condiciones, pues ya tenemos una barrera de accesibilidad. En la parte virtual, cuando no podemos acceder de manera efectiva a un entorno virtual, ya sea por no tener el conocimiento o porque el entorno virtual no ha sido diseñado pensando en la diversidad de usuarios, también tenemos barreras y eso nos pone en una situación de discapacidad. Entonces, viendo todos estos elementos que ya están de manera muy concreta planteado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la nota de estudio que se presentó en Chile en el 2010, en el reglamento, en la resolución A2021 y por supuesto en este documento que data desde el 2013, pues la Junta de Aviación Civil ha tomado en cuenta todos estos elementos y ha decidido trabajar en pos de la instrucción, en pos de poder fomentar todo lo que tiene que ver con la capacitación a todo el sector que interviene en la facilitación del transporte aéreo. Para esto se toma la decisión de identificar dentro del equipo de trabajo qué persona puede capacitarse en esta área para tomar en cuenta justamente lo que es el proceso de instrucción y crear desde la Junta de Aviación Civil un área que fomente los proyectos de accesibilidad dentro de la Junta de Aviación Civil y todo el entorno de la facilitación. Cuando hablamos de poder fomentar todo el tema de instrucción, como ya todos conocemos, pues la facilitación incluye una serie de procesos donde intervienen distintas organizaciones. Luego de poder revisar algunos elementos, nosotros incluso hablamos desde la prefacilitación y cuando queremos fomentar todo el tema de instrucción, debemos de pensar desde la persona que trabaja con las maletas, es decir, el maletero, hasta el personal que da servicio en las aerolíneas, seguridad, migración y, bueno, toda la cadena que representa la facilitación debe ser instruida correctamente para que el proceso o los procesos de facilitación puedan ser más ágil y así poder cumplirse los métodos recomendados que realmente son tan importantes dentro de nuestro sector. Yo quiero que ustedes vean la experiencia. Intentamos hacer algo utilizando la accesibilidad
unos videos con inteligencia artificial. Unos videos muy resumidos de qué es, por ejemplo, la facilitación. Si dentro del video ven algo que le pueda generar ruido, fue algo hecho específicamente para probar el tema de la accesibilidad y la rapidez a la hora de crear un material audiovisual. Vamos a ver la parte de facilitación, el video de facilitación, que luego podemos mejorar bastante. ¿Qué es la facilitación? De acuerdo a la bibliografía aeronáutica, la facilitación se define como la combinación de medidas y recursos tanto humanos como materiales dedicados a agilizar el proceso del transporte aéreo, acelerando los trámites a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga y correo, evitando demoras innecesarias, específicamente en la aplicación de leyes de inmigración, aduana, sanidad y despacho. Esto es un video realizado con inteligencia artificial, es decir, anteriormente nosotros teníamos ciertos inconvenientes para poder trabajar el tema de, digamos, el procesar material audiovisual. Escucharon una voz humanizada con el contexto, digamos que el acento casi dominicano, y es una voz de Azure, por ejemplo. Ahí hay imágenes generadas también con inteligencia artificial. Hablo de estos temas por la parte virtual. Aquí agregamos texto para que personas que probablemente no puedan escuchar, puedan leer la información, y agregamos voz. Imagínense que en el día de hoy yo hubiese, digamos, decidido el no ponerle voz y simple pasar la imagen. Es probable que en la interpretación no hubiese podido, la persona que está haciendo la interpretación al inglés no hubiese podido hacer la interpretación del video de una forma correcta. Entonces, ahí estamos, digamos, que eliminando una barrera de accesibilidad muy básica. Y esto creo que es de tomar en cuenta a la hora de pensar en cómo eliminar las barreras de accesibilidad. Luego de ver la necesidad que tiene el sector en fomentar y en cumplir con los métodos recomendados, pues la Junta de Aviación Civil, como les decía, crea el área de accesibilidad, y lo que hace es que identifica a uno de los técnicos para enviarlo a formarse en temas de accesibilidad, y justamente se identifica qué universidad en Europa, en el caso de España, está ofreciendo esta formación para que entonces pueda complementar la parte de la facilitación con la accesibilidad universal. Luego de este proceso, pues se inicia lo que es un manejo a lo interno de la organización. Se crea lo que es el área a través de un analista de accesibilidad, y por supuesto se empiezan los trabajos sensibilizando de manera interna a los inspectores de facilitación. Los inspectores de facilitación reciben a raíz de las recomendaciones del documento 9984, lo que son las instrucciones, pero esto se combina con la participación de personas con discapacidad. Es decir, inmediatamente se crea la posición, pues empiezan los acercamientos con el sector de personas con discapacidad, y esto permite hacer una serie de talleres con los inspectores de facilitación donde se pueda entender la importancia de todo este mecanismo que está, digamos, que virgen a la hora de un funcionamiento correcto dentro de los procesos de facilitación. La parte importante es que dentro del proceso hemos tomado en cuenta el poder hacer una alianza con una organización también que tenga que ver
con toda la experiencia a nivel internacional en temas de discapacidad, accesibilidad y turismo accesible. Esta organización es la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad, que de manera previa, en el año justamente 2016, nosotros logramos presentar al Comité Nacional de Facilitación lo que era este proyecto de generar un acuerdo con una entidad internacional que permitiera poder avalar un diagnóstico de accesibilidad en los principales aeropuertos del país. El Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, por ser los aeropuertos de mayor tránsito del país. A raíz de presentar en el Comité Nacional de Facilitación, pues se firma en el 2017 lo que es un acuerdo para poder nutrir más el conocimiento de el analista de accesibilidad con experiencias internacionales y poder justamente ese proceso de instrucción fomentar, avalar y que pueda ser sostenible en el tiempo. Luego del acuerdo, se tuvo la oportunidad de visitar a distintos eventos en lo que es España, donde se pudo justamente trabajar temas dentro de lo que son criterios de accesibilidad. Los criterios de accesibilidad están basados en las necesidades específicas que tiene cada usuario. Entonces, tenemos que conocer las necesidades que tienen las personas con discapacidad motriz, las personas con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad visual, las personas con discapacidad intelectual, incluyendo allí lo que son las personas con discapacidad cognitiva y personas con algún tipo de enfermedad mental. Entonces, esto es importante que dentro del proceso pudiésemos conocerlo para justamente en el momento de tener los encuentros con los distintos sectores, saber a qué nos estamos enfrentando, porque enfrentarse a un grupo de personas con discapacidad no es asistir a los pobrecitos, es escuchar sus necesidades, es entender sus necesidades y a través de lo que es el concepto de la accesibilidad universal, promover la autonomía y la independencia de las personas que están en situación de discapacidad. Cuando hablamos de personas en situación de discapacidad es porque una persona que tiene una discapacidad, que se le proporcione las herramientas necesarias, entonces va a estandarizar su forma de discapacidad y va a poder interactuar de manera efectiva con lo que son los espacios. Vamos a ver el concepto número 1 de accesibilidad universal. ¿Qué es la accesibilidad universal? Es una característica básica que deben cumplir los entornos construidos y virtuales, los servicios y bienes, así como los objetos, herramientas y dispositivos, para ser utilizados por todas las personas de manera autónoma, segura, confortable, equitativa y debe ser alcanzada desde los principios del diseño universal. Justamente hablábamos de los principios del diseño universal. Los principios del diseño universal son 7 y están ya estandarizados. Cada diseñador debe de pensar en cómo utilizar los 7 principios del diseño universal, que por temas de tiempo y por respeto a ustedes no vamos a ampliar. Esto es importante que podamos entenderlo desde cada posición en la que nos encontramos. A la hora de diseñar tenemos que pensar en esos 7 principios y a la hora de que no se pueda cumplir la accesibilidad universal, porque les voy a decir un secreto a voces, la accesibilidad universal no es completa, se manejan criterios y no es cierto que vamos a poder satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Es imposible poder cumplir, por ejemplo, con las personas sordas en su diversidad. ¿Alguien de ustedes conoce que la lengua de señas no es universal? Una palmada el que lo conozca. ¿Y el que no lo conozca? Bueno, pues la lengua de señas es un idioma
en cada país que así lo define. Es decir, cada grupo de personas sordas tiene una cultura y a nivel interno del país simplemente ellos definen cuál es su cultura y crean su propia lengua de señas. En España, por ejemplo, existen varias lenguas de señas, de acuerdo a los idiomas que se hablan en España. En Chile está la lengua de señas chilena, en México la lengua de señas mexicana y así en cada país. Cuando fomentamos el que podamos hablar en lengua de señas para beneficiar a la comunidad de personas sordas, definitivamente que está muy bien el que lo promovamos. Sin embargo, debemos hacer esa promoción garantizando la cultura de las personas sordas de ese país. La cultura de las personas sordas de ese país. Pero es probable que en un sector donde se implemente la lengua de señas nativa, si visitan otros sordos de otros países, es probable que no se puedan comunicar de manera efectiva. Por eso hablamos de criterios de accesibilidad y por eso estamos trabajando en torno a lo que son los elementos muy concretos de poder aportar a cada persona o a cada colectivo de personas con discapacidad de acuerdo a su necesidad. En el 2017 se realizó el diagnóstico de accesibilidad de los aeropuertos de Punta Cana y del Aeropuerto de las Américas. Esto pues conllevó a que pudiésemos identificar la realidad en temas de accesibilidad de ambos aeropuertos y sobre todo de los procesos de facilitación del transporte aéreo. A su vez, se impartieron capacitaciones junto con el equipo de PREDIF a toda la comunidad aeroportuaria que fue invitada y que en su momento pues, fue aprobada su participación. Fue seleccionado para la formación. Se impartió el primer diplomado en fundamentos de accesibilidad y diseño universal en la facilitación del transporte aéreo. Fue un seminario que se diseñó entre los técnicos de la IAC y PREDIF para, de alguna manera, unificar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad en la facilitación, específicamente la parte de los fundamentos. Luego de este seminario, entonces, se tomó en cuenta el poder también trabajar con los inspectores de facilitación y hacer un taller especializado para inspectores para que puedan identificar todo lo que tiene que ver con las áreas de accesibilidad o las fallas de accesibilidad que tienen los aeropuertos. En ese momento se capacitaron todos los inspectores que estaban junto en la organización y pudieron pues entender a fondo todo este concepto y poder identificar las necesidades en el entorno de facilitación. Posteriormente a lo que es el tema de estas capacitaciones en específica, pues empezamos a trabajar en sensibilizar hacia afuera, en fomentar todo lo que tenía que ver con la formación en estos temas y se realizó el acuerdo de colaboración con Unicaribe para potenciar todos los temas de inclusión, todos los temas de accesibilidad y todo lo referente al beneficio de las personas con discapacidad. Es importante denotar que la Universidad del Caribe en República Dominicana apoya a las personas con discapacidad otorgando una beca al 100%, favoreciendo la educación de las personas con discapacidad, tratando de eliminar las barreras a nivel de educación que tienen las personas con discapacidad, porque definitivamente hay una gran barrera en todos nuestros países a la hora de fomentar el acceso a distintos entornos para las personas con discapacidad. La Universidad del Caribe entonces avala las certificaciones que impartimos. Luego de esto, pues en el 2018 iniciamos todo el proceso
de sensibilización y recibimos un reconocimiento de buenas prácticas por el Consejo Nacional de Discapacidad por la regulación y promoción de la accesibilidad en la República Dominicana. Este reconocimiento fue justamente por presentar todos los elementos que de alguna manera norman a la aviación y la accesibilidad y cómo nosotros como Estado lo habíamos asumido. En el 2019 nosotros empezamos a trabajar justamente lo que le acabo de comentar en tema de la lengua de señas. La lengua de señas es importante que la podamos conocer, sobre todo porque las personas sordas tienen necesidades específicas dentro de su cultura. Y empezamos a fomentar la lengua de señas, empezamos a impartir la charla taller, simplificamos el seminario y creamos una capacitación de 5 horas para poder fomentar todo este tema en todas las entidades que intervienen en la facilitación, iniciando con el departamento aeroportuario. Impartimos una capacitación en el departamento aeroportuario, saliendo ya de nuestra organización y posteriormente, pues, o a la par, impartimos la capacitación en lengua de señas, logrando sensibilizar en este aspecto a participantes de organizaciones que intervienen directamente en la Junta de Aviación Civil y el Comité Nacional de Facilitación. Ya para el 2020, entonces, nos acercamos al aeropuerto de Punta Cana, al aeropuerto de las Américas, impartimos también estos talleres en el aeropuerto de Punta Cana y por temas que ya ustedes conocen, temas de pandemia, pues se suspendieron las actividades, retornando esto en el 2021, donde efectivamente empezamos un ciclo importante de capacitaciones que nos permitió poder apoyar e identificar también elementos adicionales dentro del proceso, logrando en el 2021 que el CONADIS volviera a reconocernos con un reconocimiento de buenas prácticas en temas de sensibilización. Esto para nosotros realmente es un proceso que nos llena de satisfacción porque las buenas prácticas reconocidas por el CONADIS indican que algo estamos haciendo bien. En el caso de ya para el 2022, nosotros, pues, bueno, previo al 2022 como tal, los aeropuertos, a raíz del diagnóstico, empezaron a trabajar con todo el tema de la implementación de criterios de accesibilidad en sus instalaciones. El Aeropuerto de las Américas instaló lo que fueron los pavimentos podotáctiles en algunas áreas, lo que tiene que ver con mejora de sus baños. Sus instalaciones realmente empezaron a generar algunos cambios que fomentaban todos estos temas y avalaban el diagnóstico que le habíamos entregado y que le permitía a ellos involucrarse de manera oportuna en todo el tema de la accesibilidad. Logrando también en áreas del aeropuerto en el 2021 lo que es el reconocimiento también de buenas prácticas en estas áreas por el CONADIS. En el caso del aeropuerto de Punta Cana, realmente su avance fue importante. Si alguno de ustedes ha viajado por el aeropuerto de Punta Cana recientemente o lo ha hecho ya desde el 2019 a la fecha, se va a dar cuenta que de las escalerillas tradicionales pasaron a tener los aviramps. Esto constituye un cambio importantísimo a la hora de la usabilidad de los espacios. Es decir, cuando una persona, usuaria de silla de ruedas, puede bajar por un avirrán y no tener la carga que genera emocional el que te estén cargando para bajarte, eso no tiene precio. La accesibilidad
te da libertad. La accesibilidad te genera libertad. Y eso es lo que pasa cuando se genera accesibilidad a la hora de implementarla. Las personas que tienen alguna situación de discapacidad se sienten libres, se sienten independientes, se sienten autónomas. Y eso generaron los Aviarran en el aeropuerto de Punta Cana. En el caso de nuestro país, pues se sintió muy contento y también muy, digamos que halagado, porque se tomó en cuenta por la Oficina de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la OASI, se tomó en cuenta el primer proyecto o como primer fase del proyecto para fomentar los elementos que pudieran avalar en los países la mejora de las normativas en torno de facilitación, pues nos tomaron en cuenta, vinieron a República Dominicana en el 2022, ya Cándido pues en la presentación anterior habló un poquito de esto y justamente pues nos explicaba cómo fue el acuerdo entre ellos. Pues para nosotros fue de mucho provecho el sentirse apoyado por la misión. Fue una experiencia que nos llenó de mucho agrado porque nos sentamos en distintos espacios. Estos espacios incluyeron la participación del CONADIS, incluyeron la participación de SANSIC, del Aeropuerto de las Américas, incluyeron la participación de Avianc y de un diagnóstico del aeropuerto de Punta Cana. Realmente este informe avala en 2 puntos muy específicos lo que es el cumplimiento de la normativa y sobre todo el tema de que también estamos trabajando en beneficio de la instrucción. Para no alargar el tiempo, con esto quisiera terminar. Para cualquier consulta, cualquier pregunta, pues estamos en la disposición y pedirle a José María también que suba por si acaso hay alguna pregunta en profundidad en torno a esta experiencia. Muchísimas gracias y espero que haya sido de provecho. No sé si hay alguna pregunta en relación... Sí. Adelante, Jaime. Gracias. Aquí estoy en la esquina de la puerta. Ajá. Bueno, quiero solamente decir que me pareció muy interesante la presentación y la verdad es que agradezco muchísimo que nos hayas expuesto lo que está haciendo República Dominicana. Y tengo una pregunta muy específica en relación al lenguaje de señas. Y se refiere a que hoy día en la aviación el lenguaje que utilizamos de manera universal es el inglés. En general, en la fase de la historia de la humanidad en la que estamos, vamos a usar el inglés también para la investigación. Y en el lenguaje de señas, ¿ha identificado algún país que haya desarrollado un lenguaje que pueda ser universal y que podamos utilizar universalmente en nuestros procedimientos? Excelente pregunta. La verdad es que la Organización Mundial de Sordos creó el sistema de signos internacional para poder comunicarse con las personas en eventos internacionales. Sin embargo, en Estados Unidos tiene su propia lengua de señas, que es usada en Estados Unidos y Canadá. Es decir, sin embargo, la lengua de señas americana es una lengua de señas que adoptan muchos países latinos por la influencia que tienen los Estados Unidos en nuestros países. Sin embargo, sí, hay un sistema de signos internacional que de alguna manera aprovechan los sordos que tienen ya un siguiente nivel a la hora de educarse. Kerdeni, una pregunta también ya aprovechando, y es sobre la iconografía, ¿no? Lo que vemos es que tampoco hay uniformidad a la hora de elegir los pictogramas con los cuales se señala el punto de información para personas sordas, para personas con discapacidad motriz, y no sé si se está avanzando para uniformizar estas cosas, porque va
muy unido, enlazado a un papel que vamos a discutir durante las reuniones, durante la reunión estos días, en cuanto a las mejoras que se puede hacer en señalización en aeropuertos, ¿no? No sé si hay ya establecido. En el caso de las normas por referencia, son las normas UNE, ahí ya los países están adoptando, sobre todo en el entorno, digamos, español, una serie de pictogramas, y es importante que podamos evaluar esta parte. Pero dentro de los pictogramas se están generando pictogramas que puedan ser universal a raíz de la convención. Muchas gracias. Y simplemente también decir que, al igual que antes mi jefe Julio ha hecho referencia a que República Dominicana es, desde luego, uno de los países de referencia en materia de seguridad de la aviación civil, pues también agradecer el buen trabajo que ha hecho la Junta de Aviación Civil, todo el equipo de Kerdeni, Manuel y demás, porque sí que tengo que decir que nos sirvió de mucho la visita que hicimos, el proyecto de asistencia, que fuisteis elegidos porque tenéis realmente un programa maduro, no solamente en materia de atención de pasajeros con discapacidad, sino también porque ya tenéis un programa nacional de facilitación del transporte aéreo, porque ya tenéis establecido un comité, porque realizáis una serie de inspecciones de seguimiento de implementación de las medidas. Y bueno, decir que gracias a vosotros el papel que enviamos con sugerencias para cambios en el anexo 9 fue unánimemente aceptado, y gran parte de las recomendaciones que se dieron a raíz de estas misiones, no solamente la que hicimos en República Dominicana, también la que se hizo a continuación por parte de mis compañeros en Brasil, pues sirvieron para estos cambios en el anexo 9. Y nada, felicitaros por el buen trabajo que habéis hecho y que se ha mostrado en esta presentación. Gracias. Gracias. Si no hay más preguntas, Nosotros tendríamos, ¿sí? Más que una pregunta, primero que nada es una felicitación. Yo sé que el tiempo apremia, pero me parece muy importante lo que República Dominicana nos tiene acostumbrado a hacer. Esto es un hito más dentro de lo que República Dominicana está haciendo, y la verdad que nos complace en poder escuchar. Nosotros en Uruguay estamos trabajando en un sistema a través del Centro de Cooperación Española, el Centro de Estudios de Uruguay-España, y tuve la oportunidad de asistir nosotros en la parte de facilitación, un taller que se hizo al respecto. La pregunta en específico, para no perder tiempo, es si los estados que estaban integrantes, los estados aquí presentes, entre los que nos incluimos, podemos acceder de alguna manera al apoyo de República Dominicana con tan buen trabajo que están haciendo a los talleres sobre accesibilidad. Muchas gracias. Claro que sí, es decir, en el caso de nuestras buenas prácticas a nivel de sensibilización, creo que simplemente solicitar por la vía correspondiente esto, y creo que nuestras autoridades van a estar muy complacidas de poder aportar. Y bueno, para finalizar, para los que tenían dudas, porque sé que muchos la tienen, yo sí soy una persona con discapacidad visual, soy una persona ciega, y justamente por eso promuevo también la autonomía. No soy, digamos que consultor en temas de accesibilidad por tener discapacidad. Lo soy porque decidí formarme en eso, y porque decidí formarme en temas de aviación, y porque tomé la decisión de, junto con ustedes, avanzar en este sector en igualdad de condiciones. Así que muchas gracias. Une tu voz por la accesibilidad.